Psicología para qué. Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Pablo Rugerio y estamos en una entrega más de este podcast Psicología para qué. Me acompaña mi amigo, mi compañero, mi colega Alejandro. ¿Cómo están? Alejandro Martínez. Muchas gracias, Alejandro. El día de hoy, bueno, pues queremos recordarles que tenemos nuestros medios de contacto en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En ambos nos pueden encontrar como @paraquepodcast. Y también tenemos un tercer medio de comunicación, Alejandro, que es nuestro correo electrónico, que es paraquepodcast@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden hacer comentarios y sobre todo, si a ustedes les agrada la información que estamos compartiendo a través de nuestras charlas, les solicitamos que pues le den clic a la campanita, denle clic a la campanita y suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones cuando nosotros tenemos una nueva entrega. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de, nosotros le pusimos de título al episodio, mi hijo es hiperactivo, ¿no? Así es. Porque curiosamente este problema es algo que se ha reportado con frecuencia y que se cataloga como una situación problemática. Y entonces pues tenemos que platicar, a ver primero pues de qué se trata esto cuando mencionamos hiperactividad, ¿no? Creo que es algo que por ahí tenemos que empezar como a aclarar, porque muchas personas es un tema que se etiqueta a muchos niños con esta problemática. Es que es hiperactivo, es que no tiene control y entonces ya es hiperactivo. Sí, es como de estas etiquetas que salen como muy rápidas, ¿no? Y bueno, pues como hemos platicado en otros casos, se trata de un trastorno, es decir, el trastorno hay que entenderlo como el desajuste, ¿no? Comportamental en diferentes contextos, ¿no? De lo que ese desajuste de lo que hacemos con pues lo que se espera dentro del contexto, es decir, que nos comportamos de manera disfuncional. Eso es un trastorno y obviamente que sea de manera continua, es decir, no porque lo haya hecho una vez y nunca más, entonces fui trastornado por un día. No, o sea, es algo constante, continuo, eso es nuestro patrón de comportamiento. Sí, así es precisamente ese indicador que nos puede llevar precisamente a mandar una señal de alerta que podría ser, pero que obviamente se requiere un análisis más amplio para poder diagnosticar este trastorno que se conoce dentro de las clasificaciones internacionales. El trastorno se conoce como trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se divide en dos grandes, digamos, ramas, ¿no? Que es este trastorno con una tendencia, si lo podemos entender así, hacia la inatención, ¿no? O el trastorno hacia la impulsividad. ¿Por qué? Porque puede haber niños que pueden presentar más características hacia la falta de atención, ¿no? O, por otra parte, los niños que pueden ser muy impulsivos y que muchas de las ocasiones se les cataloga como es que este niño, el clásico niño es hiperactivo, ¿no? Los niños que presentan el TDAH con tendencia hacia la impulsividad. El trastorno como tal se divide en estos dos, ¿no? La inatención, obviamente, pues se va a caracterizar por, bueno, pues la dificultad, ¿no? De poder mantener una atención a la hora de estar realizando ciertas tareas, o la mayoría de ellas, que eso es donde viene la importancia. Obviamente todas las personas tenemos episodios en donde pues nos cuesta un tanto mantener la atención, o bien podemos estar distraídos, o bien la tarea puede no gustarnos, ¿no? Y entonces mantenemos una atención dispersa, digamos así, pero esto no quiere decir que tengamos un trastorno. Sí. El trastorno tendría que ver con esa dificultad en la mayoría de tareas, la mayoría de las veces, ¿no? O sea, de manera sostenida de 6 meses para adelante. O sea, y algo muy importante, en la mayoría de los contextos.
O sea, ¿a qué nos referimos? Sí, Como sí. tú bien decías, o sea, no solamente hay niños que dicen es que pues, es inatento, En la ¿no? escuela. En la escuela, pero ponlo frente a un juego de video, se Exacto. puede pasar hasta 3 horas el niño, ¿no? Exacto. Entonces ahí pues obviamente se rompe este parámetro, ¿no? Exacto, ahí no hablaríamos de un trastorno como tal, No. obviamente tendríamos que hablar de pues cierto rigor disciplinario, ¿no? Ujú. En ambos temas, o bien incluso pues temas de motivación, ¿no? Porque pues, Sí. tampoco se trata de que la sangre, Que la letra con sangre entre, ¿no? Bueno, no, pues pues algunos... más bien cómo poder tener sentido o que las actividades Ujú. sean significativas, Exactamente. ¿no? Para poder mantener una atención hacia la prolongada. tarea. Claro. Precisamente derivado de este punto que tú planteas, Alejandro, viene otro indicador, que es que los niños no terminan las tareas que inician. Por esta falta de atención, el niño no concluye con las tareas escolares, con las tareas en casa, con las tareas en otros ámbitos. Es ahí donde se empieza a detectar precisamente ya cuando se valora que hay un problema, porque esto le significa al niño dificultades para desarrollar y cumplir con ciertos estándares y ciertos objetivos, sobre todo, por ejemplo, en el plano escolar. Y también puede pasar, como te decía, se reporta que esto ocurre en los niños, pero no es exclusivo, ¿no? En algunos adultos se presenta este trastorno. Pues bien, vamos al siguiente punto, Alejandro, que precisamente es una dificultad que presentan los niños para seguir instrucciones. Uh-huh. Les cuesta mucho trabajo seguir instrucciones cuando presentan esta inatención, ¿no? Es un rasgo característico, pero aquí también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones no es que el niño tenga la incapacidad para seguir una instrucción, sino es la forma en que se da la instrucción. Muchas de las ocasiones, ¿no? El niño no es que no pueda seguir este patrón de conductas de forma ordenada que se le está solicitando, sino que no está entendiendo que le están demandando, ¿no? Uh-huh. Muchas de las ocasiones pasa eso, y entonces ahí el problema no es del niño, no es que ese niño sea inatento, sino que es quien le da la instrucción, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en casa, cuando las mamás, el clásico, pásame el S que está sobre la S, ¿no? Y el niño así de... Parece que no me entiendes. No te entiendo, porque no estás siendo clara. Y en ocasiones somos, sobre todo los papás, ¿no? Somos especialistas en dar instrucciones poco claras. Entonces luego se lo adjudicamos al niño, le colocamos la etiqueta, así de, es que seguramente tienes un problema por ahí de inatención por TDAH, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Uh-huh. Sí, no, o sea, como para hacer un diagnóstico o determinar el trastorno, hay que repetirlo. O sea, es que se cumplan estos síntomas, uh-huh, ¿no? De manera recurrente, constante. O sea, hay personas que por ejemplo, en actividades recreativas, lúdicas, o sea, en un juego, no le entienden. Sí, claro. Y de repente tienes que explicarle 1, 2, 3, incluso a la tercera, cuarta, quinta vuelta, todavía no captan la instrucción. Bueno, pues entonces ahí, pues sí están reflejando algo. Sí, que en algún momento... Algo desajustado, que bueno, pues en cosas como de... te pedí que lavaras los trastes y los guardaras en su lugar y no lo hiciste, creo que bueno, tiene mucho más sentido pues que no lo hagas, ¿no? También como ser muy, muy claros en eso, que ya tendría que ver con otro tema que es el de los límites, o sea, por qué alguien puede tender a ser desobediente en uh-huh. este tipo de actividades, porque aquí es donde nos podemos confundir. Todo lo que tiene que ver con escuela, con cuidados de la casa, bla, 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 el niño no obedece. Entonces, uh-huh. podríamos pensar que pues tiene déficit de atención porque todas las actividades que le pido que haga no las hace. Bueno, es que la única interacción que tiene usted con su hijo es obligaciones. Pero ¿qué me dices cuando está jugando? ¿Tiene esa desatención? Uh-huh, exactamente. ¿Qué me dices cuando está platicando? Cuando está viendo una serie, ¿no? Que creo que son indicadores muy importantes, sí, claro. Donde si te cuentan la historia y cómo va la trama o te enseñan
paso a paso cómo abrir una aplicación y cómo instalarla, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces... Ahí claramente está, se puede observar que no existe, como decíamos, una inatención generalizada. ¿No? Entonces ahí sería otra Sí, claro. problemática que no tiene que ver con el déficit de atención. Con TDAH, exactamente. Ok, vamos con otro punto que puede detectar los niños con TDAH tendiendo a la inatención, que difícilmente pueden organizar actividades. Difícilmente pueden llevar esta organización de actividades, por más sencillas que sean, ¿no? Como el hecho de llevar la rutina de, cuando son pequeños, preparar su mochila para el otro día, ¿no? Llevar un orden en cuanto a sus, en qué momento se tienen que levantar, cambiarse, desayunar. O sea, los niños tienen que ser dirigidos, ¿no? Muchas de las ocasiones, pero que también tiene que ver con lo que antes señalabas, que tanto a lo mejor sí ya, sí me puedo seguir la instrucción, que tanto está instruido para llevar a cabo este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar ahora a los indicadores que en algún momento nos pueden decir que posiblemente, y hago esta acotación, posiblemente existe un problema de TDAH con tendencia hacia la impulsividad. La primera de ellas es que los niños tienen movimientos excesivos que parecería ser que están impulsados por un motor, lo que mencionábamos de la hiperactividad, ¿no? Que presentan tasas, digamos, muy elevadas en la frecuencia en que presentan ciertas conductas, que se levantan, que se sientan, que se están moviendo los dedos, que están, ¿no? Y en ocasiones eso puede ser un indicador. Otro punto importante es que de alguna manera no tienen no pueden esperar turnos en diferentes actividades. Es decir, son los niños que de repente cuando hay un juego colectivo no respetan los turnos, que quieren siempre, por ejemplo, estamos jugando algún tipo de juego de mesa, que quieren siempre estar tirando el dado, ¿no? Ahora voy otra vuelta y otra vuelta. No, espérame, hay un turno, ¿no? O que se meten en la cola de los helados, qué sé yo. Y que también, ¿no? Por lo general interrumpen las conversaciones, ¿no? En esta forma de querer tener esta interacción con quien habla. Sí, este exceso como de energía, ¿no? En todas las actividades. Y repetimos, ¿no? O sea, pueden ser en actividades lúdicas, que bueno, ahí puede ser que muchos niños, obviamente por la energía que tienen y por el entusiasmo, pues jugando presenten, sea mucho más común, pues, ¿no? Que presenten este tipo de acciones, pero también lo podemos ver en situaciones en donde se plantean cierto tipo de aburrimiento, ¿no? O sea, todo lo que conlleve a esperar, eso es lo que les detona a no puedo esperar. O sea, ¿no? tengo que hacerlo, ¿no? Tengo, ¿no? Sí. Y bueno, creo que aquí vincular también esta parte importante que, por lo general, a partir de esto, presentan conductas que en algún momento no son esperadas en ciertos contextos, ¿no? Como que de repente el niño, cuando debe estar sentado poniendo atención en clase, se está parando, ¿no? O que en algún momento, por ejemplo, donde tiene que estar mantenerse en silencio, porque puede estar en, no sé, digamos, en un museo, en una iglesia, ¿no? Está hablando, está moviéndose, ¿no? Son conductas que aparecen que, digamos, en la mayoría de los contextos no están fuera de lugar, por decirlo de esta forma. ¿Okay? Sí, es esta incapacidad, ¿no? De como, lo pongo entre comillas, porque, o sea, el control tendría que ver puede tener varias razones, pero es como el no controlar esa actividad, o sea, sea cual sea el si necesito que estés sentado y que no lo pueda controlar. Sí, ¿no? claro. Que necesita que estás en silencio, pues no lo puedes controlar, etcétera. Incluso pues, que tengan problemas a la hora de irse a dormir porque no se quieren ir a dormir, porque eso de estar acostado no es lo suyo. Se levantan y regresan y quieren estar en el chisme, etcétera. Exactamente. O sea, es una intranquilidad constante, ¿no? Exactamente, una intranquilidad constante, como tú bien señalas, en varios contextos. Cuando están jugando, cuando están haciendo tarea, ¿no? En todo momento. Es otra característica. Y por último, bueno, se señala que estos niños suelen hablar muy rápido. Y ahí digo, ahí, por ejemplo, yo tengo la situación de que yo hablo muy rápido y no quiere decir que sea hiperactivo.
¿no? Claro. Pero o es una de las características que se menciona que son recurrentes en los niños con este trastorno con tendencia a la impulsividad. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Digamos, la pregunta recurrente, ¿y qué hacer en estos casos, Alejandro? ¿No? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos, por ejemplo, desde el trabajo de la psicología? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo primero es justamente valorar cuál es el problema de la situación, ¿no? O sea, antes de lanzar una etiqueta como tal, hay que ver, bueno, pues, qué problemas están surgiendo, y justo si dichos problemas tienen que ver con, ya sea con la inatención o ya sea con la hiperactividad, ¿no? O sea, si vemos que pues los problemas recurrentes hablábamos de niños, pero también pueden ser jóvenes y también pueden ser adultos, incluso una autovaloración de la situación. Si vemos que es recurrente que el niño caiga en problemas justamente de que no sigue instrucciones, de que no se fijó, de que se le dificulta organizar, regresa 2, 3, 4 veces para preguntar qué me habías dicho o qué me pediste, que a la hora de estar jugando ni siquiera allí, o los otros niños pues como que lo excluyan porque siempre está interrumpiendo o siempre está tomando pues turnos que no son, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos hablar que pues puede existir ese problema, y entonces es necesario un diagnóstico. Ese es como lo primerito, ¿no? Que habría que realizar. Y ese diagnóstico, si bien parte de la psicología, las razones o las causas pueden no ser únicamente psicosociales, sino que también pueden estar vinculadas con algún tema fisiológico, ¿no? Sobre todo a nivel neurológico, ¿no? A nivel sistema nervioso. Sí, claro. En donde, bueno, pues ahí puede que esté la causa o la fuente. Sí. No todas las hiperactividades, bueno, todos los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, no todos tienen como fuente algo fisiológico, pero pues algunos sí, ¿no? Sí. Creo que aquí este punto que tú tocas, Alejandro, es muy importante, ¿no? Se recomienda que cuando se vaya o que se tenga esta sospecha con base en los indicadores que ya hemos señalado, sí se recurra a un diagnóstico multidisciplinario. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, y sobre todo esto pasa, me ha tocado en la actividad profesional, que se es canalizado a algunos niños directamente de la escuela ya con la etiqueta, ¿no? O sea, pues me mandaron de la escuela, a los padres de familia, me mandaron de la escuela porque me dicen que el niño probablemente tiene TDAH. Y tú así de, caray. O más pues, bien tiene. No, digo, yo particularmente sí me quedo sorprendido porque digo, pues para mí, o sea, como psicólogo tengo que ser honesto, no es tan sencillo poder diagnosticar TDAH, ¿no? Sí se requiere un trabajo multidisciplinario. Y de repente que desde el centro escolar ya me lo manden con el diagnóstico, digo, yo no podría decir que, pues, es un diagnóstico errado, pero sí necesitaría como ampliar, ¿no? Limitado, ¿no? Ajá. Y de hecho, peor aún cuando, bueno, después de estos diagnósticos limitados, pues se parte directamente a un tratamiento, sobre todo psiquiátrico, ¿no? Porque ahí también, pues mucha gente, pues empieza a recetar ciertos medicamentos, pues de manera muy genérica, muy prematura, digamos, ¿no? O sea, antes de, sí ha de tener, pues sí, échele unos chochos. Que vaya, o sea, los medicamentos justo regulan nuestras actividades bioquímicas, pero no quiere decir que presentar pues cierto nivel de energía en ciertos contextos, pero tener la capacidad de controlarnos. Sí, claro. En otras situaciones, esto no quiere decir que pues sea muy bueno pues regular esta energía, más bien sería canalizarla, ¿no? No, y creo que es algo muy importante, por eso es lo que te señalaba, la importancia de hacer un diagnóstico multidisciplinario. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde pues si el especialista ya con base en un análisis muy específico
detecta que es necesario el uso de algún tipo de medicamento, bueno, también eso ya estará en virtud del especialista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también nosotros no podemos, desde la psicología, no podemos a lo mejor desdeñar el hecho de que se utilice, porque nosotros no está en nuestra capacidad disciplinaria de saber si sí o si no. Bueno, para eso tenemos un especialista. Y que bueno, si el especialista ya, obviamente, antes de, como tú bien decías, o sea, no es que lo haga de entrada, sino ya con un análisis previo, rigurosamente planeado, ¿no? Y si es necesario, pues adelante, ¿no? Porque en ocasiones sí se lleva a cabo precisamente un tratamiento en combinación con, pues, obviamente, las sugerencias que nos dan los especialistas que participamos precisamente en el diagnóstico de estos niños, ¿no? Así es. Y bueno, pues dentro de justamente esto que se hace, hay que señalar que pues esta situación no solo es lo que hace, ¿no? La persona como tal, porque otra vez recordemos, un trastorno no es una enfermedad, ¿no? O sea, no es algo así como que pues te va, no sé, a generar células malignas, no, o sea, pues es una manera disfuncional, en desajuste de comportarse, y esto va a causar problemas, o sea, potenciales, sí, ¿no? ¿A quiénes? Bueno, pues primeramente a la persona que lo tiene, porque, bueno, pues toda esta incapacidad de comportarse funcionalmente dentro de muchos contextos, pues le va a ir obstaculizando su desarrollo, ¿no? O la consecución de metas o el desarrollo de habilidades, pero también pues tiene que ver con otras personas, ¿no? Que justamente allí el por qué muchas escuelas son las que de entrada lanzan este tipo de etiquetas o de diagnósticos, pues es porque se vuelve problemático para ellos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Simple y sencillamente, pues, ¿cómo controlas a un niño, ¿no? Que que presente esta tendencia a inatender, ¿no? Y que constantemente estés buscando formas para que atienda, pero no lo hace, o bien que tenga esta hiperactividad, ¿no? Sí, que tenga estas conductas disruptivas, ¿no? Y creo que, bueno, esto es también algo muy importante, porque entonces ahí entra directamente lo que nosotros hacemos como psicólogos. Y vamos cerrando por allí, Alejandro, precisamente como a señalar, como psicólogos en sí, ¿cómo podemos trabajar esto, Alejandro? Bueno, primeramente el diagnóstico, eso es muy importante. La segunda es, como estamos hablando de comportamientos en desajuste, bueno, pues hay que reeducar, ¿no? Hay que entrenar para que la persona tenga repertorios conductuales, ¿no? De respuesta, de acción ante las diferentes situaciones. Y bueno, Alejandro, pues hasta aquí vamos a dejar la charla del día de hoy. Pues agradecemos su atención, agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final del video y le recordamos que tenemos nuestros medios de comunicación. Estamos en Twitter, en Facebook como @paraquepodcast y nuestra cuenta de correo electrónico paraquepodcast@gmail.com. Por favor, si les agradó nuestro tema del día de hoy, denle like a la campanita, por favor, suscríbanse al canal y pues estaremos en una próxima entrega abordando temas interesantes desde la disciplina psicológica. Desde la psicología. Desde la psicología. Y este fue un episodio más del podcast Psicología para qué. Fuimos Alejandro Martínez y Juan Pablo Rogelio. Adiós.